Buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a la escuela dominical. Vamos a continuar con el tema que ya hemos abordado. Esta es nuestra tercera lección de lo que estamos tratando de encontrar en el libro de Génesis, nuestros orígenes como seres humanos, y eso nos va a ayudar a poder entender lo que está pasando a nuestro alrededor también, ¿no? Vamos a abrir en el libro de Génesis, porque el libro de Génesis es el libro de los orígenes. Cuando perdemos el camino, tenemos que volver al origen para saber cuál fue la desviación, cuál fue el error que cometimos en el camino, ¿no? Entonces, habíamos llegado el domingo anterior hasta Génesis capítulo 2, versículo 23, donde dice la palabra del Señor: dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Habíamos visto la importancia de este versículo porque nos enseña que Dios creó la distinción de los sexos, ¿no? Creó a Adán como un varón, con sus características genéticas y físicas de un varón, y luego, para crear a su complemento, a su ayuda idónea, se inspiró en él para crear su complemento, ¿no? Entonces la mujer es diferente, es como el varón, pero es diferente al varón, tanto en su físico, en su parte también emocional, pero también en la parte de los roles con respecto a la familia. En este estudio no estamos todavía entrando de lleno a lo de los roles, eso lo vamos a hacer más adelante. Ahora solo estamos haciendo un vistazo histórico, por decirlo así. Estamos usando teología bíblica para definir qué es el varón, qué es la mujer, cómo empezó el matrimonio. Más adelante, cuando ya hablemos de los roles del esposo, de la esposa, la crianza de los hijos y todo eso, ya usaremos una teología sistemática para poder dar un orden a nuestra doctrina, saber por qué hacemos eso, qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que debemos hacer cada uno de nosotros, ¿no? Tanto hombres como mujeres y como padres. Estos mensajes, también estas enseñanzas, mis hermanos, sirven para que podamos aconsejar a otros, ¿no? A veces estamos en una situación en la que quizás ya no tenemos una pareja a nuestro lado, pero sí podemos ser de bendición a personas, a muchachos que quieren casarse, o a personas que están pasando por conflictos de matrimonio, conflictos en la crianza de sus hijos. Entonces, siempre sirve, ¿no? Siempre sirve para cada uno de nosotros aprender estas cosas o recordar estos principios de la palabra del Señor. Y les recuerdo una vez más, mis hermanos, esto es una escuela dominical. Quizás yo avanzo muy rápido porque quiero abarcar muchas cosas, pero usted puede levantar su mano y decir: hermano Samuel, hay algo que no me quedó claro. Por favor, ¿qué quiere decir tal cosa? ¿Ok? Les doy esa apertura, esa libertad de que puedan levantar su mano y hacer cualquier consulta. ¿Ok? Bien. Entonces, como les decía, ¿no? Adán había hecho esta distinción cuando llamó él dijo: esta será llamada Isha, en el término hebreo, porque del varón Ish fue tomada, varón, varona, hombre, hembra. Entonces ahí están las definiciones, mis hermanos. ¿Por qué es importante llegar a este punto y hablar de estos temas? Porque, mis hermanos, es interesante que el día de hoy usted puede hacer una encuesta en la calle y preguntarle a las personas: ¿qué es una mujer? ¿Y sabe lo que va a pasar? Muchos de ellos no van a saber definir a una mujer. Usted puede ver eso en las redes sociales. Personas entrevistando en la calle a cualquier persona que pase por ahí, le dice: ¿qué es una mujer? Y ya hoy por hoy, para no ofender a ciertos grupos, ya no se puede expresar libremente qué es una mujer. Si usted dice: la mujer es un ser humano, hembra, capaz de reproducirse, porque tiene un aparato reproductor femenino, ¿saben? Esa definición de mujer ya no es bienvenida en la sociedad del día de hoy. Porque dicen: no, esa es una definición discriminatoria.
porque usted está dejando de lado a las mujeres trans. ¿Cuáles son esas mujeres trans? Pues los hombres que aquí arriba en su mente se consideran mujeres. Aunque su cuerpo, su físico le grita a toda voz que son hombres, ellos se sienten como mujeres. Entonces usted no puede ya definir que una mujer es solamente aquella que tiene ovarios, trompa de falopio, útero, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, incluso se mezclan los aspectos sociales, se mezclan el tema de la identidad de género. ¿Por qué? Porque simplemente no asumen lo que dice la palabra de Dios, que el varón es varón y que la mujer es hembra. Así de sencillo, macho, hembra. La creación entera nos enseña eso, los insectos, los animales, las aves, todo Dios lo creó así. Entonces hay una gran confusión en todo esto, mis hermanos. Ahora, es importante hablar de estos temas en la iglesia, porque incluso aquí en la iglesia, los hijos nuestros, ¿sabe lo que están diciendo hoy por hoy? ¿Y qué tiene de malo todo eso? ¿En qué te afecta a ti que una persona crea tal o cual cosa? No es que me afecta a mí, pero sí afecta a lo que creemos. Porque cada vez el mundo nos va ganando terreno a nosotros los cristianos y nos está haciendo silenciar. Nos están amenazando de que ya no podemos predicar lo que dice la palabra de Dios. ¿Me entienden? Entonces están metiendo, obviamente empiezan allí en las escuelas, ¿no? Metiendo estas ideas en los niños para silenciar a ellos que son nuestros hijos, ¿no? Y empieza esta situación ganando cada vez más terreno. Entonces, si a nuestros hijos ellos logran, por decirlo de una manera, lavarles el cerebro con todas estas ideologías, pues imagínense qué será de las personas del mundo, ¿no? Si nosotros como cristianos estamos preocupados por enseñarle a nuestros hijos la verdad, ¿qué se espera de la gente del mundo? Entonces, por eso, mis hermanos, muchos creyentes incluso se están haciendo sensibles a estas cosas, porque siempre se habla de la sensibilidad, de que esas personas están siendo ofendidas, de que esas personas están siendo lastimadas. Siempre se habla de la sensibilidad de este tema, ¿no? Entonces, nosotros como cristianos nos hacemos sensibles a eso, pero nos hacemos insensibles a la palabra de Dios. ¿Me entienden? Estamos yendo en el camino incorrecto, estamos yendo en contravía con respecto a la palabra de Dios. Los creyentes están absorbiendo y tolerando como normal estos pecados y toda esta distorsión de la realidad, mis hermanos. Y yo quiero hacer un llamado hoy a que entendamos que esto no es normal. Esto no es correcto. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Yo me baso ¿en qué? En lo que dice la palabra de Dios. Recuerdo tiempo atrás en mi país, Ecuador, había un pastor que quiso lanzarse a presidente y empezaron a atacarlo por ese lado, ¿no? ¿Qué piensa usted de la comunidad gay? ¿Qué piensa usted del aborto? ¿Qué piensa usted? Entonces, obviamente, él empezó a responder y por ahí lo empezaron a tumbar, que él era homofóbico, que estaba en contra de estas leyes modernas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, el mundo siempre va a buscar en nosotros tumbar nuestras creencias y hacernos quedar mal delante de la sociedad, porque nosotros creemos, ¿qué cosa? Creemos la Biblia. Pero mis hermanos, si perdemos esto, miren lo que dice Salmo 11.3. Vamos a abrir Salmo 11.3. Y quiero enfatizar en esto hoy, para que veamos la importancia que tiene la palabra del Señor. El Salmo 11.3 dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueren destruidos los fundamentos, mis hermanos, ¿saben? El mundo allá atrás, el mundo allá afuera, está tratando de destruir los fundamentos. Está tratando de hacer pensar a la gente que la Biblia está pasada de moda, que eso es un libro viejo que no sirve, que es para la gente anticuada o gente de una mentalidad cerrada, cuadrada,
mediocre, nos tratan de mediocres, nos tratan de ignorantes, nos tratan de intolerantes, toda una inmensa cantidad de insultos por creer la palabra de Dios. Pero no podemos dejar que los fundamentos sean destruidos. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, mis hermanos. Somos, junto con la palabra de Dios y junto con el Espíritu Santo, somos baluarte, columna y baluarte de la verdad. Amén. Entonces, por eso nos paramos firmes y decimos no. Vamos a ver ahora Isaías, capítulo 5. Versículo 20. Isaías 5:20 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto es una advertencia al ser humano. Ay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Que no nos encontremos nosotros, mis hermanos, en ese papel, llamándole a lo malo bueno y a lo bueno malo. Si usted está confundido, si usted no sabe lo que está pasando, bueno, venga a la palabra del Señor, empápese de la palabra del Señor, y de esa manera usted tendrá la capacidad de discernir qué es bueno y qué es malo. Y yo le animo también, mi querido hermano, a leer en la palabra del Señor. Apunte ahí en su cuadernito, Romanos capítulo 1. Esto es una tarea para ustedes. Y la próxima semana, si el Señor lo permite, vamos a tomar un poco qué fue lo que leyeron, ¿ok? Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32. Esa es la tarea para la casa. Quiero que lo lean para que ustedes vean ahí un panorama, una radiografía de cómo está la comunidad hoy. Pero eso fue escrito hace 2000 años. O sea que no hemos mejorado como se piensa, ¿no? Siempre pensamos que hoy estamos mejor que antes. No se lo crean, mis hermanos. No es así. Romanos 1, del 18, versículo 18 al 32. Ok, sigamos. Vamos ahora a volver a Génesis, al capítulo 2, versículo 24. Ahora empezamos ya a hablar sobre el matrimonio. Dios instituye el primer matrimonio, mis hermanos. Génesis 2:24 dice así: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este versículo, mis hermanos, es bastante interesante, bastante importante. Porque uno se pregunta, ¿quién dijo esto? ¿Quién está hablando aquí? Yo le voy a dar 3 opciones. Puede ser Adán, puede ser Moisés, o puede ser Dios. Porque se viene relatando, ¿no? Se viene relatando la creación y cómo fue creada la mujer. Pero esto es como una especie de una frase que se ha injertado allí. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El que dice esta frase, mis hermanos, es Dios. Es Dios mismo. ¿Y por qué estamos seguros de esto? Quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 19. Abra su Biblia en Mateo capítulo 19. Esta frase Dios la estaba diciendo en el momento que estaba casando a la primera pareja heterosexual y monógama de la tierra. ¿Ok? El primer matrimonio fue monógamo y heterosexual. Eso fue lo que Dios estableció. Un hombre para una mujer para un hombre. Mateo capítulo 19, versículos 4 al 6, dice así: Él respondiendo les dijo, estamos hablando de Jesús, dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, presta atención, y dijo, se está refiriendo a Dios. Es Jesús que está diciendo que Dios dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne.
Así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, ¿se dan cuenta, mis hermanos? El Señor Jesucristo está confirmando que el que introdujo esa frase fue su Padre. Porque Dios dijo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Ese era, por decirlo así, con esa frase, Dios casó a Adán y a Eva, allí en el huerto del Edén. Ese fue el primer matrimonio y lo ofició Dios mismo. Él fue el que estuvo allí y vio a estos dos muchachos, ok, por tanto, y esa fue la frase con la que los casó. Y lo hermoso es que el Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento, agrega a la frase de su Padre una segunda frase que todo reverendo, que todo pastor, que todo ministro ordenado usa para casar hoy por hoy, y lo han hecho durante 2000 años. ¿Ok? ¿Cuál es esa frase? Dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesucristo toma la frase de su Padre en el Antiguo Testamento y le agrega una frase fenomenal, fantástica, y une, y nos da una herramienta a las personas, les da una herramienta a los pastores para casar. Un discurso básico, perfecto, hermoso para casar a una pareja. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque Dios nos creó así. Dios fue el creador del matrimonio, el creador de la familia, el que instituyó el matrimonio. Amén. Entonces Dios está interesado en todo esto, mis hermanos. Por eso dice, honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dios no quiere la unión libre. Dios no quiere que usted ande fornicando. Si usted quiere casarse, cásese, ¿no? Dice el apóstol Pablo, es mejor casarse que estarse, ¿qué? Quemando, ¿no? Entonces Dios quiere que las comunidades vivan las parejas vivan en matrimonios monógamos heterosexuales. Bien, ahora debemos entender, por lo tanto, mis hermanos, que no está permitido por Dios el matrimonio de personas del mismo sexo, porque ese no fue su plan y no fue su ejemplo. Entonces, hoy en día la sociedad dice, bueno, ¿y en qué te basas para prohibir la felicidad de dos hombres que quieren casarse o de dos mujeres que quieran casarse? Bueno, me baso en la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios se condena la homosexualidad. En la palabra de Dios no se aplaude, ni se apoya, ni se promueve la homosexualidad. Y todos los ejemplos que tenemos de parejas siempre son heterosexuales. Entonces, en eso me baso. Y el día que usted lo pongan delante de alguna discusión, delante de alguna entrevista, de esa manera tiene que responder. Yo me baso en lo que creo. Y tengo, según la Constitución de los Estados Unidos y de cualquier país, excepto los países comunistas, tengo libertad de expresión y libertad de culto. Entonces me baso en mi libertad, pero principalmente me baso en la palabra de Dios. Nadie me puede silenciar. Cuando ellos dicen que nosotros como cristianos somos intolerantes, en realidad ellos son los que no nos toleran. Y por eso quieren callar nuestra voz. Nosotros no estamos haciendo daño a nadie al predicar lo que dice la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Amén? Amén, hermanos. Tenemos que estar seguros de esto. Porque si no, el mundo nos va a pasar por encima. Y el mundo va a afectar la mente de nuestros hijos. Si nosotros como cristianos no estamos parados firmes en esta verdad, ¿qué le espera a nuestros hijos? ¿Qué le espera a nuestros nietos? Por eso es mi deseo, mi hermano, de despertar en usted ese amor, ese celo por la verdad, ese amor por la palabra de Dios y ese sentido de defender la verdad, porque la verdad no está a la venta. La Biblia dice, compra la verdad y no la vendas. La verdad no se vende, ni por el precio de usted mismo. Si usted tiene que morir por la verdad, tiene que morir por la verdad. ¿Me entiende? ¿Cuántos cristianos, para que usted y yo hoy estemos aquí en este lugar, adorando al Señor, ¿sabe cuántos cristianos tuvieron que morir en el pasado para que esto suceda? Muchos, hermanos, muchos. Murieron por la verdad. Murieron
por la causa del Señor. Entonces, aprovechemos y disfrutemos esta libertad que todavía gozamos en este país y en otros países más de América, de poder predicar libremente la palabra del Señor para influenciar, impactar a la comunidad y sobre todo a los que están alrededor nuestro. Amén. Bien, mis hermanos. Ahora, dígame. Sí, eso justamente vamos a ver unos versículos aquí. Miren lo que dice Levítico 18, 22. Y es importante lo que pregunta la hermana Blanquita, porque tenemos que tener versículos, ¿no?, en los cuales basarnos para hablar lo que estamos hablando. ¿Por qué está prohibido el matrimonio homosexual? Levítico 18, 22. Dice así: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Levítico 23, 13. El primero era 18, 22. 18, 22. El segundo es Levítico 23, 13. Dice: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Vaya, eso está mucho más claro y fuerte, ¿no? Y también está la historia de Sodoma y Gomorra, donde todos en esa ciudad eran homosexuales. Dice, desde los niños hasta los viejos. También en el Nuevo Testamento, porque podrían algunos argumentar y decir, no, pero eso estaba en el Antiguo Testamento, cuando era todo muerte, muerte, muerte. Bueno, vámonos entonces al Nuevo Testamento. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Y estamos hablando ya del tiempo de la gracia, ¿no? Después de que el Señor Jesucristo había ya inaugurado el reino de Dios aquí en la tierra con su evangelio. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, y aquí viene, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Ok? Entonces ahí tenemos, mis hermanos, bien claro lo que dice la palabra del Señor. Como no existía para ese tiempo la palabra homosexual, ¿qué fue la frase que se usó en la Biblia? Ni los que se echan con varones. Esa es la frase que se usó para describir el acto homosexual. Y cuando se habla de varones, obviamente incluye también el acto homosexual entre mujeres. Así que no es que las mujeres quedan a un lado de eso. Pero mire lo hermoso de este pasaje, que al mismo tiempo que está condenando estos pecados, ¿ok?, la Biblia está condenando, está excluyendo a estas personas para que entiendan que no van a heredar el reino de Dios bajo esa circunstancia. Pero miren lo que dice a continuación el versículo 11. Y esto vamos a hacer énfasis porque para que no nos tachen de que no tenemos misericordia, ¿no? Dice el versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, este es el punto al que tenemos que llegar con nuestro mensaje. No se trata solo de condenar, no se trata solo de despreciar o desechar. Esa no es nuestra intención. Nosotros aborrecemos el pecado y aborrecemos que se intente justificar el pecado. Y que se intente incluso a nuestros niños en el jardín de infantes meterles esas ideas en la cabeza cuando esa es responsabilidad nuestra. Enseñarles sexualidad a los niños es principalmente la responsabilidad de papá y mamá, no de la escuela pública. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros no queremos, no estamos de acuerdo. Pero sí estamos haciendo algo. Estamos predicando el Evangelio para que toda criatura
pueda venir a los pies de Cristo. Porque estas personas a las que el apóstol Pablo estaba escribiendo eran homosexuales, eran afeminados, eran borrachos, eran maldicientes, eran ladrones. Pero aquí dice la Biblia, en el versículo 11, y esto erais vosotros. ¿Y qué pasó con ellos? Dice, ya habéis sido lavados, fueron santificados y fueron justificados en el nombre del Señor Jesús. Y ese es el poder del Evangelio, mis hermanos. Sí, una persona homosexual sí puede dejar de ser homosexual. Sí puede dejar de ser ladrón, sí puede dejar de ser hipócrita, sí se puede con la ayuda del Señor. Amén. Entonces, ese es el evangelio que estamos predicando. No estamos diciendo que esas personas no tienen esperanza. Sí tienen esperanza. Hay esperanza en Cristo. Hay esperanza en Cristo para salir de esa vida, para salir de ese error. Amén. Entonces, nunca nos quedemos solo con una parte del mensaje. Porque si usted solo comparte de la parte condenativa del mensaje, usted va a ser calificado como una persona intolerante y malvada, sin corazón. Pero siempre lleve a las personas a entender que el Evangelio de Cristo es esperanza para todos. Esperanza de salvación, esperanza de cambio, esperanza de vida eterna. Amén. Amén, mis hermanos. Tenemos que compartir el Evangelio completo para que las personas entiendan que en Cristo hay esperanza de una nueva vida. ¿Cuántos de nosotros, sin haber caído en esos pecados, hubiéramos dicho, me gustaría tener cómo hacer un borrón y cuenta nueva de mi vida, ¿no? Bueno, en Cristo lo hemos logrado. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que he aquí somos nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Qué hermoso es el poder del Evangelio, mis hermanos. Aunque las heridas y las cicatrices de su mala vida van a quedar en usted, en su cuerpo, pero en Cristo usted es una nueva criatura. Y eso es lo que tenemos que predicar para que estas personas no sean cada vez más, no se profundicen cada vez más en su pecado, en su maldad y en su perdición, mis hermanos. El mundo cada vez se vuelve más descarado con respecto al pecado, pero la Biblia dice, donde abunda el pecado, sobreabunda ¿qué cosa? La gracia. Miren lo que pasó en estos Juegos Olímpicos de Francia. ¿Con qué maldad se inició esto, no? ¿Con qué cosa tan perversa se inició esta celebración olímpica, estos deportes, haciendo un show que no tenía absolutamente nada que ver con el deporte? Era simplemente campaña política, esta campaña para promover estos movimientos. Pero ¿qué ocurrió luego de eso? El repudio internacional. No todo el mundo está conforme con eso. No todo el mundo cree lo mismo que ellos. Y empezó a haber manifestaciones de la gracia de Dios. Deportistas dándole gracias a Dios en público, sin tener temor. ¿Se dan cuenta? Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por eso, mis hermanos, como dice el himno, no te dé temor hablar de Cristo. Amén. Que no nos dé temor, mis hermanos. Vamos a avanzar. Entonces, volviendo al texto, mis hermanos, otro aspecto interesante es cómo Dios en su sabiduría establece un orden correcto en la formación de la familia. Él le dice a Adán y a Eva que hay que dejar a padre y madre, ¿ok? Aun cuando Adán y Eva no tenían padre y madre. ¿Para quién lo estaba diciendo entonces? Lo estaba diciendo para sus hijos, para que ellos entiendan que el proceso natural correcto es que el hombre deje a su padre y a su madre. ¿Cuán difícil es iniciar un matrimonio con los suegros, con los hermanos, con los cuñados, con los tíos? Si usted lo ha vivido, usted sabe que eso es muy difícil. Dice un dicho secular, en una cocina no mandan dos mujeres. ¿Amén? En una cocina no mandan dos mujeres. Entonces, alguien tiene que quedar relegado a un segundo plano. Entonces, dice la mamá, se despierta, a ver, mijito, ¿qué quiere comer hoy? Y la esposa dice, no, pero si es mi marido, yo tengo que cocinarle, ¿qué le pasa, señora? ¿No? Entonces, obviamente empiezan los problemas. Por eso la Biblia, el consejo es,
Si quieres iniciar con paz, con felicidad tu matrimonio, pues vive aparte, solos. No significa abandonar a los padres, significa una separación física para que esta pareja tenga su privacidad, su luna de miel en paz, ¿no? Y puedan vivir y empezar su matrimonio sin influencias que luego causan problemas. Yo tuve, creo que ya les compartí, yo tuve la tremenda bendición de que apenas me casé, como estaba trabajando en una radio cristiana, me mandaron a 3 horas y media de Guayaquil, a Puerto Viejo. Allá me mandaron, bien lejos. Apenas me casé, yo llegué de la luna de miel, empaqué todo, ya estaba todo empacado, trepamos nuestras cosas en un camión y nos fuimos a 3 horas y media de nuestras familias. Fue una luna de miel que duró 4 años, mis hermanos. No teníamos hijos todavía, no había familiar que por ahí caiga de manera imprevista. Fue un hermoso tiempo para mí y para mi esposa, porque pudimos complementarnos y conocernos muy bien. Y llorar juntos, reír juntos, aprender juntos, crecer juntos. Entonces, ese es el propósito de este pasaje, que entendamos que la pareja tiene que tener un tiempo, sobre todo el inicio de su matrimonio, solos, ¿no? Para que puedan crecer como pareja. Algo más que nos hace ver este pasaje es que cuando un esposo y una esposa se unen sexualmente, se convierten en una sola carne a los ojos de Dios, mis hermanos. Serán una sola carne. Cuando ocurre esa unión sexual, se sella completamente ese varón y esa hembra. Ahí, a los ojos de Dios, son una sola carne. En ese momento se perfecciona lo que Dios creó, ¿no? Por eso dice, cuando Dios los creó, varón y hembra los creó. Pero ¿cuál es el peligro? Que cuando un hombre, casado o soltero, se une a otra mujer, también son una sola carne. Entonces contaminan su cuerpo y ofenden a Dios. Dice 1 Corintios 6:16, dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Por eso, mis hermanos, no solamente ocurre esto entre la pareja casada, sino también cuando ocurre cualquier acto de fornicación o adulterio, también se hacen una sola carne y eso ofende, obviamente, a nuestro Dios. Ahora, vamos también a enfatizar algo. Es importante notar que en la Biblia de inglés, y yo les quiero comentar, yo tengo esta Biblia, es bilingüe, ¿ok? Y cada vez estoy enamorándome más de la versión King James, ¿sí? Es una excelente versión de la Biblia. Y miren lo que pasa en la versión de inglés. La palabra que se usa aquí es wife, pero la frase que se usó en español es su mujer. ¿Por qué no le llamó directamente esposa? Nosotros entendemos en nuestro contexto latino, cuando usted habla de su mujer, usted no necesariamente está hablando de su esposa, ¿sí o no? Cuando una persona dice, te presento a mi mujer, usted no sabe si están casados o no. Usted no lo sabe. Entonces, en la Biblia de español se tradujo su mujer, pero la palabra correcta era esposa, wife. Por eso así se tradujo, y me gusta la traducción de King James, porque usaron desde el inicio la palabra esposa. Dice, esta es la primera vez que aparece esta palabra esposa en la Biblia, mis hermanos, en Génesis capítulo 2, versículo 24. Entonces, cuando usted lee allí, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. La palabra apropiada para esa frase es, y se unirá a su esposa, ¿ok? Porque en nuestro contexto latino, mujer no siempre es esposa, ¿me entienden? Entonces, cada vez que usted lea en la Biblia, y esto es una recomendación que yo le hago, cada vez que usted lea en la Biblia la frase su mujer o tu mujer, piense en una esposa, no piense en una concubina o en una unión extramatrimonial, ¿sí? Porque el sentido bíblico es esposa. Esa es la primera vez que se usa la palabra esposa, pero en la versión en inglés sí se tradujo esposa. Sigamos. Ahora,
La traducción en inglés sigue de mejor manera la línea bíblica, porque cuando se refiere a Eva sola, la llama la mujer, the woman. Pero cuando se refiere a ella con respecto de Adán, le llama su esposa, his wife. ¿Ok? Entonces, en esas pequeñas diferencias podemos ver que hay ciertas versiones de la Biblia que coinciden mejor con el sentido bíblico. Sí, por eso les saco a relucir esto, mis hermanos, para que entendamos que la palabra o el sentido de estos versos es que está hablando de la esposa, de un matrimonio. Sigamos. Ahora, debemos notar también que su y tú son pronombres posesivos. Eva pertenecía a Adán, Dios se la había dado. Este sentido de pertenencia, mis hermanos, se puede disfrutar en el matrimonio. ¿Ok? Mi esposa es mía y yo no la comparto con nadie. ¿Ok? Y lo mismo para ella, ¿no? Yo soy su esposo y ella no va a compartir con nadie a su esposo. Es hermoso, ese sentido de pertenencia es correcto. No se trata de que mi esposa es una pertenencia mía, pero sí me pertenece. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? ¿Ok? No es que es un objeto, pero es mía. Miren lo que dice Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 16. La tsunamita le dice aquí a su esposo, Cantares 2:16, dice así: mi amado es mío y yo suya. Así de sencillo. Mi amado es mío y yo suya. Le está diciendo la mujer de Salomón, la esposa de Salomón. Entonces, mis hermanos, es hermoso este sentido de pertenencia en el matrimonio, pero ¿sabe cuál es el problema? Que ese sentido de pertenencia no solamente es exclusivo de los matrimonios. Ese sentido de pertenencia surge cuando incluso jóvenes solteros inician una vida sexual. Entonces, como ya tienen acto sexual, surge ese sentido de pertenencia. Él es mi marido, yo soy su mujer. Ella es mi mujer, yo soy su marido. ¿Ok? Entonces, les cuento brevemente un caso. Había un par de jóvenes, cuando yo era también adolescente, que cayeron en pecado en la iglesia y decidieron confesar el pecado al grupo de jóvenes. Estos muchachos estaban recién llegando a la mayoría de edad. El papá de la chica, ¿sabe lo que hizo? La obligó a casarse con ese muchacho. ¿Por qué? Porque entendió que ahora esa muchacha le pertenecía a ese muchacho. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esa filosofía. Yo considero que eso es un pecado, ¿no? Que no tenía que haber sido cometido, pero el hecho de que se hayan unido no los obliga a casarse. Más bien uno puede librar a un hijo que cometió ese error a no terminar con una mala persona. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando ocurre esto, incluso entre solteros, surge este sentido de pertenencia y a veces hace que los muchachos se queden con la persona incorrecta. ¿Ok? Se queden con la persona incorrecta. Por eso es que nosotros tenemos que advertir a nuestros hijos y decirle: no despertéis el amor hasta que quiera. ¿Ok? Es un consejo bíblico. Chicos, no despierten el área sexual en sus vidas hasta que estén casados. No crean en las cosas del mundo, las cosas que se ve en la pornografía. Eso es puras mentiras. Cuando usted esté casado, usted va a empezar a disfrutar eso con su cónyuge, con su respectivo esposo, con su respectiva esposa, y tendrán 10, 20, 30, 40, 50 años para disfrutar de esa maravilla, ese regalo que Dios dio, que es las relaciones entre esposo y esposa. Amén. Entonces, chicos, tengan mucho cuidado, porque una vez que inicien con ese pecado, va a ser difícil. Primero, va a ser difícil que se detengan. Segundo, van a tener enfermedades venéreas, embarazos no deseados. Y tercero, van a tener un sentido de pertenencia que los va a mantener unidos a la persona incorrecta. ¿Ok? Listo. Vamos a avanzar con el siguiente versículo, Génesis 2:25. Dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La ausencia del pecado hacía que Adán y Eva no sientan vergüenza de verse desnudos.
sus mentes eran como las de un niño pequeño, ¿no? Un niño inocente. Por eso se le llama, algunos teólogos definen a esto la dispensación de la inocencia, ¿no? La inocencia. Todos los que hemos tenido niños pequeños sabemos que a veces nuestros hijos, cuando mamá los tiene que cambiar, ¿no? Para bañarlos, ¿qué es lo que hacen? Salen corriendo por la casa desnudos, ¿no? Es como no sé, les da unas ganas de correr desnudo y soy libre. Van por la casa así. Entonces uno que les dice, vamos, anda al baño, no tienes que andar corriendo así como loco por la casa desnudo, ¿no? Son niños de 2 años, 3 años, pero eso no lo hacen por nada malo, lo hacen porque son inocentes. Así, ese estado de inocencia, de pureza, era la inocencia de Adán y Eva en el huerto del Edén antes de la entrada del pecado. Aunque ya eran adultos, porque Dios no los creó como niños ni como adolescentes, Dios creó adultos. Adán era adulto y Eva era adulta, o si no, no les hubiera dado la orden de reproducirse. Amén. Entonces, ellos en su mente, imagínense, la ausencia del pecado hacía que tengan una mente muy pura, muy limpia. Pero siempre llega en los niños, ¿no? Un paréntesis, siempre va a llegar la edad en la que ya su hijo y su hija ya entienden que no está bien andar desnudo, ¿no? Ya es la edad de la conciencia. Y apenas el niño entra en la edad de la conciencia, usted tiene que llevarlo a los pies de Cristo, ¿ok? Para que ese niño también sea un creyente en el Señor. Mis hermanos, hasta este punto de la creación, la mujer tenía que ser instruida por su marido sobre todas las cosas que Dios había mandado hasta ese momento, ¿ok? Estamos a punto de entrar al capítulo 3. Adán tenía que haber transmitido el mensaje y las advertencias de Dios. Y todo lo que Adán sabía de Dios tenía que habérselo enseñado hasta ese punto a su esposa. Hasta ese punto del relato, cuando termina el capítulo 2, todo era un paraíso soñado. Una luna de miel, sin pecado, solos, sin hijos, sin suegros, sin cuñados. Era un paraíso. Pero en el capítulo 3, todo cambia. En el capítulo 3 comienza la caída del hombre y de la mujer en pecado. Y de eso es lo que vamos a hablar el próximo domingo. Amén.